Por ahora en sus Biblias en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4 estaremos leyendo. Estamos enfocando en el versículo 4 en esta mañana. Gracias otra vez Sean, Peter y Alma por acompañarnos en la adoración en esta mañana. Gracias, hermanos. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Llamar su atención a esos versículos en esta mañana. Versículo 1. Pablo hablándole a la iglesia, a los hermanos creyentes en Éfeso, dice en versículo 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos juntamente. Señor, gracias. Venimos delante de ti pidiendo tu asistencia para que hables a nuestros corazones a través de la instrucción de tu palabra. Y lo hacemos porque reconocemos nuestra propia debilidad y cuánto necesitamos de tu asistencia, de que tú santifiques nuestros corazones, que renueves nuestras mentes con tu palabra, para saber cómo proceder y vivir conforme a tu voluntad en nuestros hogares, particularmente a nosotros como padres, en la instrucción de los hijos. Y aún los abuelos, en la instrucción y el consejo que ahora pueden dar a los hijos de sus hijos y a sus hijos también, en cuanto a la crianza. Te pido, Señor, de que nos asistas, que seas tú el que nos edifique con la instrucción de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar sus asientos? Esta mañana continuamos nuestro estudio de la sección del libro de Efesios que nos proporciona instrucciones sobre las relaciones dentro del hogar. Y la semana pasada comenzamos a ver las instrucciones que se le da a los padres respecto a la crianza de los hijos. Y la palabra de Dios, hermanos, nos muestra desde el principio que la familia es un diseño divino que Él ha creado y que los padres tienen tanto el privilegio como la responsabilidad fundamental de pastorear el corazón de sus hijos y de enseñarles la palabra de Dios. Incluso hay un libro que se llama así, ha sido titulado con la intención de comunicar la verdad que vemos en la palabra de Dios, de que los padres tienen la responsabilidad de cuidar, de tratar, de lidiar con el corazón de sus hijos, y por eso usamos la palabra pastorear, dando esa idea. Y eso es algo que no es un concepto o una verdad que la vemos únicamente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. Usted recordará ahí Deuteronomio 6, 4, en lo que se conoce como la Shema, en donde Dios ordenó a su pueblo enseñar diligentemente sus mandamientos a la siguiente generación, es decir, a los padres, que les enseñaran la verdad de Dios y que criaran a sus hijos en el temor de Dios, particularmente enseñándoles su palabra. Versículo 4 leemos ahí Deuteronomio 6: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hablando a los padres, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fin ahí del versículo 7. De tal manera que cuando ahora entonces pensamos
de la crianza de los hijos en el Nuevo Testamento, esta enseñanza no cambia. La misma intencionalidad que Dios ha tenido, que le daba a su pueblo Israel, también aún sigue siendo para la iglesia, hoy los padres creyentes. No cambia. La crianza bíblica, y es precisamente ello lo que vemos en Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Y qué implica esta crianza bíblica? Bueno, implica entrenar al niño. Sí, incluye ello. ¿Qué más? Implica discipularlo también, particularmente. Enseñarle al hijo conforme a la palabra de Dios. Instruirle la palabra de Dios. Y por esta razón el apóstol Pablo instruye a los padres a criarlos en la disciplina, dice el texto, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Del Señor. De tal manera que vamos a ir viendo aquí en el texto de que criar una crianza bíblica o el criar a los hijos no se trata solo de proveerles el sustento material, las necesidades básicas para que vayan creciendo, para su sustento, diario sustento. No solo es ello, particularmente cuando la palabra de Dios tiene la crianza en mente aquí, como lo vamos a ir viendo más adelante, tiene que ver con asumir el padre la responsabilidad de activamente velar con la formación del carácter del hijo, velar por su corazón, evangelizándolos y discipulándolos. Evangelizándolos cuando aún no han llegado a una fe en Cristo, y después, si el Señor en su gracia y misericordia les alcanza y les con salvación, se vuelve entonces el Padre el quien les discipula y les ayuda a crecer en santidad. Entonces el mandato aquí, el que vemos en pasaje de Efesios 6:4, es claro. La semana pasada mirábamos de que comienza ahí el versículo diciendo que los padres no deben de provocar a ira a sus hijos, y pasamos todo una hora viendo lo que ello implica. Pero luego dice el pasaje, sino criarlos conforme a la disciplina y a la amonestación del Señor. Y entonces por ello es de que es crucial comprender, particularmente en la segunda parte, lo que dice la segunda parte del versículo 4, que dice que debe de ser criarlos conforme a la disciplina y amonestación del Señor. Y dado que el texto dice ello, es crucial entonces comprender lo que la palabra de Dios enseña al respecto a la crianza bíblica, lo que dice el pasaje acá. Pero lo que vamos a ver es de que cuando entendemos el pasaje correctamente, el pasaje nos ayuda nos guía a todos, cada uno de nosotros como padres, a que nuestra crianza pueda tener un equilibrio adecuado entre firmeza, amor, corrección, instrucción, autoridad y gracia. Y la clave va a ser en la forma en la que, cuál es la meta detrás de la crianza. Como lo veremos en un momento, la meta no va a ser modificar el comportamiento de los hijos, sino ver la necesidad primordial que tiene el corazón de su hijo delante del Señor. De tal manera que cuando empezamos a ver entonces es guiarlos a Cristo. Usted como padre, usted y yo Dios nos da el privilegio y nos da la responsabilidad de apuntar a nuestros hijos a Cristo mismo. Y esa verdad debe de ser crucial, debe de estar lo que nos motiva y nos ayuda a comprender nos da la visión de cómo debemos de ver aún la crianza de los hijos, y aún cuando pensamos en la disciplina. No es la modificación únicamente de que tenga una buena conducta, aunque esto es parte pero va más allá. Así que con la ayuda del Señor veremos aquí lo que significa entonces criar a los hijos según la palabra de Dios, comprendiendo lo que significa la disciplina, la amonestación según la palabra de Dios, y lo que implica para nuestros hogares. Y por ello aquí en nuestro pasaje,
encontramos dos mandatos esenciales para los padres sobre la crianza de los hijos, sobre la crianza bíblica de los hijos. La primera es no provocar a ira a los hijos, no provocar a ira, y eso lo mirábamos la semana pasada. Este principio nos recuerda que la corrección debe de ser amorosa, debe buscar debemos de lidiar con nuestra tendencia pecaminosa del padre también, para que no disciplinemos, lo que nos motive no sea el enojo, sino sea el amor de buscar el bien de los hijos. Y esta mañana veremos también entonces la crianza bíblica, que si no debemos evitar una mala motivación en cuanto a la disciplina de los hijos, entonces nos dice que debemos de reemplazarlo con una perspectiva bíblica de lo que es la crianza bíblica. Así es de que vamos a ver esta mañana el segundo punto de este mensaje. Recuerda entonces el contexto, antes de entrar ahí al segundo punto del mensaje. Recuerda el contexto aquí del pasaje, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, Pablo, después de dar instrucciones a los hijos en el hogar cristiano, ahí en los primeros 3 versículos del capítulo 6, se dirige entonces a darle instrucciones a los padres en cuanto a la crianza de los hijos, y comienza con un mandato de forma negativa. Lo mirábamos la semana pasada, instruyéndoles en lo que los padres no deben de hacer. No exasperarlo, dice el texto. Pero luego después vemos el segundo mandamiento ahí, que es un mandamiento positivo respecto a lo que sí deben de hacer los padres. Esto es, dar una crianza bíblica. El primer mandato lo vimos la semana pasada. Y ahora veremos el segundo entonces. Y recuerde, antes de entrar acá o lo primero que podemos recordar acá en cuanto a ese segundo mandato, es de que nuevamente se está dirigiendo a ambos padres, no únicamente al cabeza de hogar, sino a ambos, tanto a la madre como al padre, o al padre como a la madre. Entonces veamos aquí el segundo mandato en la instrucción de criar, que se le da a los padres de criar a los hijos en la amonestación, en la disciplina de amonestación del Señor. Versículo 4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y lo primero que quiero que usted vea ahí, que note en el versículo 4, es la palabra que usa Pablo ahí de criar. Criarlos. Ahí en la segunda parte del versículo 4 usa esa palabra. Y ahí es donde nos lleva a la pregunta, ¿qué significa entonces la crianza desde el punto de vista de la palabra de Dios? De tal manera que cuando empezamos a pensar en la palabra crianza, es de que no es, como decíamos al principio, no se trata, y como vamos a ver en un momento, la palabra de Dios se va a enfocar en el corazón del hijo. No es tanto pensando en proveer por las necesidades físicas necesarias del crecimiento de los hijos, que desde luego esto es correcto y parte de, pero lo que importa notar aquí en el texto de esa palabra criar, es de que únicamente no se trata solo de proveer lo necesario para su crecimiento físico, sino de formar sus corazones conforme a la voluntad de Dios. Ahí recae el énfasis de la palabra crianza. Y desde ya nos empieza a ayudar en cuanto a cómo debe de ser nuestra perspectiva acerca de la crianza bíblica. Bueno, usted dirá, ok, ¿qué implica esta crianza según el texto? La palabra griega ahí crianza es paideia, que significa proveer alimento o nutrir. Y sabemos obviamente que en el contexto aquí de Efesios, esto se refiere a la crianza de los hijos, obviamente. Lo que incluye, claro, como hemos dicho, la necesaria provisión para vivir, pero la idea de la palabra tiene un significado más amplio, está relacionado con la formación de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos tienen necesidad de dirección, de enseñanza, de instrucción y de disciplina. Abarca tanto la educación como el entrenamiento del niño.
Si quiere, usted quisiera tener otra palabra en mente para cuando piense en la disciplina, piense en entrenamiento del niño. Y lo interesante es de que a quienes se les da esa responsabilidad y el privilegio es a los padres. Dios ha delegado a los padres la responsabilidad de enseñar y entrenar a sus hijos. ¿Por qué decimos ello? Porque la tarea entonces no recae, escucha esto, sobre los maestros de escuela dominical, aunque eso es muy bueno, o los profesores de educación pública, aunque está también ello ahí, esa opción. Y no recae en cualquier otra persona, sino recae en la de los padres. Nuevamente, esto no significa de que esos recursos sean innecesarios o sean inherentes, o sea, malos por naturaleza. No lo son. Pero lo que estamos tratando de enfatizar aquí es de que la responsabilidad primaria de la crianza pertenece a los padres. Y el verbo ahí está en lo que le llaman estudiosos, está en una voz activa, lo cual es de que el padre enfatiza que el padre debe de ser intencional en su manera de pensar, en su preocupación por la crianza de los hijos. Está en el padre de cómo va a ir formando el carácter, lidiando con el corazón de su hijo. Y es ahí entonces donde encontramos la instrucción primera que vemos ahí de la segunda parte del texto 4. Pablo les había dejado en claro a los efesios quiénes son los que han recibido de parte del Señor el mandato de entrenar. Esto era un mandamiento, no era una opción. Eso es lo que se le llama en el lenguaje griego, es un imperativo, es una orden. Es una orden que Dios les da a los padres. Y el mandato es entonces de entrenar, de cuidar a los hijos. Y usted dirá, bueno, esto ya sabemos. Y yo doy por sentado que la mayoría que estamos acá y que somos padres, que tenemos hijos pequeños o jóvenes o grandes, sabemos ello. Pero la pregunta es, ¿cómo luce entonces ese entendimiento del mandato y de la responsabilidad y el privilegio que Dios da a los padres en la crianza? ¿Cómo luce en su diario vivir? ¿Estará usted verdaderamente preocupado por la crianza de sus hijos? ¿O está poniendo en prioridad un estilo de vida mejor que le mueve y le empuja en una dirección en donde usted ya no tiene tiempo para poder pasar con sus hijos? Es ahí donde nuestro entendimiento de la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios dice, la crianza de los hijos, puede estar diciendo otra cosa de lo que afirmamos. A menudo, por llevar a cabo un estilo de vida, nos preocupamos con el trabajo demasiado y nos olvidamos, los padres, de la responsabilidad que Dios ha dado y se la ha dado a los padres, de enseñarles en el temor del Señor. Por eso leímos Deuteronomio 6:4. Y estas palabras le dirás a tus hijos. La intencionalidad está en los padres. El padre es el que está intencionalmente pensando, planificando cómo vivir de manera que demuestre su entendimiento de este mandato para criar a sus hijos. Y la instrucción para nosotros en el día de hoy, en la iglesia, en nuestra iglesia, no es tanto que no sepamos lo que Dios dice en su palabra, sino que tanto estamos pidiendo al Señor que nos ayude, nos asista en esforzarnos en llevarlo a cabo. Y no quiero sonar como que estamos pasando una vara, pero es la necesidad, la importancia de reconocer ello, hermanos. Claro, necesitamos la gracia del Señor y necesitamos rogarle al Señor que nos asista en esa tarea. Todos necesitamos ayuda. Entonces, la crianza de los hijos no solo implica necesidades materiales, sino que está centrado en la disciplina y la amonestación del Señor.
Vemos entonces, ya vimos, el mandato recae sobre los hombros del papá y de la mamá, pero esa crianza debe de ser particular. No debe de ser según nosotros tengamos una idea de lo que debe de ser la crianza, sino que Dios el mandato que está dando es, y la orden que le da a los padres es, que sea la disciplina, que sea la crianza en la disciplina y amonestación del Señor. Y eso nos lleva a hacer la pregunta, entonces, bueno, ¿qué significa la palabra disciplina? Porque yo tengo un concepto acerca de lo que es la disciplina, lo que he aprendido acerca de ello, pero la pregunta es, ¿se alineará con lo que Dios, el texto está enfatizando acá? Y esa es la pregunta. El término disciplina en el griego se refiere al acto de proporcionar orientación para la vida, crianza, formación e instrucción. Pero con la intención de que el hijo desarrolle hábitos y un comportamiento adecuado. ¿A qué se refiere la disciplina? Se refiere a proporcionar orientación para la vida, en la crianza, en la formación e instrucción, con la intención de que el hijo desarrolle hábitos de comportamiento adecuados. En otras palabras, significa enseñarle, corregir, instruir, capacitar. Tiene que ver con los modales, con los hábitos, con los comportamientos. Tiene que ver con vivir de una forma disciplinada. Y el padre es el que proporciona ello. La disciplina no únicamente, claro, involucra la corrección y el uso de la vara, pero no es particularmente reduciéndolo a ello. Sino ayudar, tiene la intención de que ayude a que el hijo desarrolle hábitos y comportamiento de forma que viva una forma disciplinada. Para ilustrar lo que esto implica para el padre en la crianza, imagine a un agricultor que cuida un árbol que es joven, y si se le deja, si el agricultor dejara que el árbol crezca sin guía, sus ramas pueden torcerse y debilitarse. Para que crezca recto y fuerte, el agricultor debe de atarlo a un tutor y podar las ramas innecesarias. De tal manera, de forma similar, la disciplina en la crianza es como ese proceso también. Los padres proporcionan estructura, escucha esto, los padres le proporcionan al hijo estructura, le proporcionan dirección y corrección para que sus hijos crezcan en rectitud. ¿Puede ver entonces cuál es la implicación de la disciplina bíblica, la idea acá, el pasaje, respecto al corazón de los hijos? La disciplina bíblica, hermano, no se trata únicamente de castigo, sino de moldear, modelar, formar, pastorear el corazón del hijo en cuanto a vivir una forma disciplinada. En la práctica, ¿qué va a implicar esto? ¿Cómo luciría esto? Bueno, esto implicaría que el padre provea reglas claras, expectativas justas, correcciones apropiadas cuando sean necesarias. Y nuevamente, decimos ello porque a menudo cuando escuchamos la palabra disciplina, la asociamos inmediatamente con el castigo. Y claro, esto es correcto, es parte de la disciplina, ya que la corrección muy a menudo también conlleva el uso de la vara, como lo vemos en las Escrituras. Y las Escrituras es clara en cuanto al uso de la vara para la corrección del hijo. Eso no es algo que vemos en un pasaje aislado en la palabra de Dios, sino esencial en la disciplina del hijo. Y existen varios pasajes que resaltan esa verdad, para que el padre no se atemorice a usar la vara, pero con la intención de criar a su hijo de forma correcta. Vemos ahí, por ejemplo, en Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo. O Proverbios 23:13 al 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá.
14, lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Proverbios 29, 15 al 27, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. De tal manera, hermanos, que vemos acá aún la forma en la que debe de ser el uso de la vara en la crianza de los hijos. Debe de estar centrada en el corazón del hijo, ayudarle a ver su pecado. Se vuelve un instrumento en las manos de los padres para mostrarle a los hijos su rebeldía, en sí su pecado. ¿Y qué más? La corrección y la vara es para que el niño, como un instrumento en las manos del papá, para que le pueda mostrar, decir, hijo, mira las consecuencias de tu pecado. Y de su necesidad incluso de arrepentimiento y de poner su fe en Cristo para el perdón de pecados. Es aún la forma en la que el papá puede guiar y llevar a su hijo a arrepentimiento y fe. Qué distinto entonces la perspectiva de la disciplina que debe de tener el papá si está pensando de forma bíblica. La vara del padre no es para que la use para sacar su enojo pecaminoso en su hijo o en su hija por causa de su desobediencia. Como alguien lo ha dicho correctamente, eso, si el padre actúa así, eso se convertiría en una venganza del padre hacia su hijo porque hizo algo que él no quería. En vez de que fuera una corrección con la intención de tratar con el pecado y el corazón de su hijo o su hija. La palabra de Dios dice, usa la vara. Pero podemos ayudar con ello, llevar a nuestros hijos a mostrarles su necesidad, primero que nada, de reconocer su pecado y luego de su condición pecaminosa y de su necesidad de un Salvador. Entonces, lo que estamos viendo acá es de que la disciplina abarca mucho más que el castigo corporal. En la práctica, ¿qué más significa ello? Bueno, a la luz de que enseña Efesios 6:4, la disciplina en términos contemporáneos significa que los padres deben entonces, escuche esto, la disciplina tiene la intención de que entrenen a los hijos sistemáticamente, regularmente. Según el libro de La crianza de los hijos, que fue un libro publicado por los ancianos de Grace Community Church, esto implica lo siguiente, el uso de, número 1, la disciplina incluiría entonces el uso de reglas claras y bien definidas dadas a los hijos. Número 2, esto incluiría directrices o instrucciones a los hijos para una vida ordenada. ¿Qué más incluiría la disciplina? Incluiría restricciones dadas a los hijos cuando sean necesarias. Número 4, recompensas para reforzar los buenos hábitos. 5, corrección cuando los límites sean sobrepasados, incluso el uso de la vara. Y 6, una buena estructura que ayuden a los hijos a crecer en sabiduría y en madurez. Y lo que vemos acá entonces, fin de la cita, es de que este marco de entrenamiento va a ser útil en la vida del hijo para que sobre ello puedan construir buenos hábitos para una vida sabia. Y los padres entonces deben de examinar las áreas de la vida del hijo o de la hija. ¿Cuáles serían esas áreas? Bueno, podría ser como su rutina diaria. ¿Cómo es la rutina de su niño? ¿No tiene alguna intencionalidad detrás? ¿Cómo está el niño usando el tiempo, las relaciones y las responsabilidades? ¿Para qué va a ver eso el padre? Bueno, con el fin de ayudarle a su hijo, a su hija, a aprender lo que son las decisiones sabias y un buen comportamiento. Además, el texto dice que esta disciplina debe de ser en el Señor, lo que significa que debe tener la intencionalidad de conducir nuevamente al hijo a una vida piadosa bajo el temor de Dios. Entonces, la meta, hermanos, de la disciplina es de que
Es una disciplina correctiva que ayuda al niño a ver su pecado, sus acciones y su necesidad de un Salvador también, y de vivir de una forma sabia. Bueno, ¿qué más significa entonces? Esto es parte de la crianza bíblica, pero también el texto dice que debe de haber una amonestación. Bueno, ¿qué significa la amonestación? Otra palabra para amonestación podría ser instrucción. El texto dice, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. El término amonestación proviene del griego notesia, que significa poner en la mente. Poner en la mente. Y se refiere a la instrucción verbal que advierte y exhorta y dirige al hijo hacia la verdad de Dios. No es simplemente corregir su forma de entendimiento, sino ayudarle a que forme un entendimiento correcto el hijo, e incluso convicciones. Piénselo de esta manera, si la disciplina es de corregir, quitar lo malo, la amonestación es poner en la mente del niño lo que debe de reemplazar con las actitudes malas. Una instrucción. En el Antiguo Testamento, como para ilustrar esta verdad, nuevamente miramos ahí en Deuteronomio 6, del 6 al 7, viene a ser algo claro que nos ayuda a esto. La instrucción tiene que ver en que el padre le instruya de una forma específica la palabra de Dios al hijo. No solo de que tenga buenos modales, no solo de que el hijo tenga viva una vida disciplinada, eso es disciplina, sino de que el padre le enseñe la verdad de Dios a sus hijos. Esa es la idea ahí con la palabra amonestación. Nuevamente Deuteronomio 6 al 7, mirábamos en el principio, a la introducción, el mensaje, ¿qué es lo que dice Deuteronomio? Viene a ser claro acá. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El padre es el que debe de intencionalmente buscar formas de cómo instruir a los hijos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el evangelio, enseñarles su necesidad, la verdad acerca del pecado, y dirigirles a Cristo. ¿Y cómo lo debe de hacer? Lo debe de hacer constantemente. Aún Deuteronomio me dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas a esto, está viendo ahí algo, una continuidad. Y eso puede ser, cuando están los hijos pequeños, puede ser fácil, los niños van a tener preguntas, ¿no? Papá, ¿por qué hace esto? ¿Por qué aquello? O aún en la corrección. Pero es que, ¿por qué hago esto? Haces eso, hijo, porque hay pecado, hay una condición, hay pecado en tu corazón, hay maldad. Esto es malo, ¿por qué? No porque primariamente me desobedezcas o me ofendas a mí, no, hijo, sino porque primariamente estás ofendiendo al Señor. La instrucción no es tanto hónrame a mí, hijo, es de que el Señor te llama, honra a tu padre, a tu madre, claro, pero lo haces buscando agradar al Señor, buscando ser obediente. Bueno, pensando en ello en cuanto a la crianza de los hijos, en la instrucción, nuevamente aquí citando el libro de La crianza de los hijos, publicado por la iglesia Grace Community Church, le cito una vez más una observación valiosa que hay en cuanto a esta verdad aquí de Efesios 6:4, de cómo debe de ser la tarea de la instrucción de los padres hacia los hijos. Y cito, el apóstol Pablo eligió este término de instrucción bajo la inspiración del Espíritu Santo para transmitir la importancia de enseñar a nuestros hijos y hacerlo a través de la admonición verbal y hacerlo a través del estímulo, el consejo y las advertencias. Instruimos a nuestros hijos sobre el carácter y los hechos de Dios y de lo que Él requiere de ellos.
Fin de la cita. Así que, hermanos, como padres, entonces, la instrucción que vemos acá en el pasaje es de que debemos de llenar las mentes de nuestros hijos con la palabra de Dios. Debemos de corregirlos con amor, exhortándoles en caminar en obediencia. Y si hacemos esto, usted se encontrará de que esto va a requerir de tiempo. Va a requerir de que seamos intencionales. No ocurre simplemente natural, porque vivimos bajo un mismo techo. Va a requerir de que usted sea intencional, de que usted haga el tiempo, haga un esfuerzo, ¿verdad? Sea paciente con las insensateces de los niños. A un proverbio dice que la necedad está atada en el corazón del niño. Va a necesitar paciencia, va a requerir, si usted va a querer criar de forma bíblica a sus hijos, de la forma en la que Efesios 6:4 acá, usted se va a llegar a descubrir que necesita paciencia. Y le va a demostrar, si usted es como yo, de nuestra necesidad de Dios. A menudo es lo que le va a llevar hacia sus rodillas en lloro por la falla una y otra vez que tiene, tratando de ser fiel al Señor. Va a encontrar de que le va a llevar a sus rodillas a menudo en llanto. Ayúdame, Señor, porque lo difícil de tratar aún con mi propio pecado en la crianza de mis hijos, porque ya me estoy enojando, porque ya estoy siendo impaciente, porque me olvido de la forma en la que debo de hacerlo, aunque ya lo sé. Porque fallo en ser ejemplo a Él. ¿Verdad? A veces queremos que los hijos, y lo digo estando consciente de ellos, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo, ¿no? Pero los hijos nos están viendo también. Y lo que nos hace es, nos muestra nuestra necesidad de Dios. Nos muestra nuestra necesidad de rogarle al Señor. Esto no va a ocurrir simplemente, como decía Joseph en la primera hora, de ser muy disciplinado. Es de rogarle al Señor que nos ayude. Es una gracia. No se trata entonces solo de dar órdenes, de imponer reglas, sino de modelar también una vida que les enseñe la verdad de Dios, que les ayude a comprender la santidad de Dios en su crianza. Entonces la amonestación implica también advertencia sobre el pecado, enseñarles la palabra de Dios, su necesidad de un Salvador. Que el Señor nos ayude en esa tarea. Algo a menudo, para terminar, algo a menudo que pueda alentar y que nos aliente a todos, y me alienta a mí, es el hecho de que cuando los padres, si usted tiene hijos pequeños, algunos de ustedes entiendo que ya los hijos ya están fuera de casa, pero van a tener, así que se aplica esta verdad a todos, porque si tienen hijos ya fuera de casa van a tener nietos y van a ser abuelitos. Y como abuelo puede entonces ser usted de buen consejo, de ayudar, guiar a su hijo a criar a su nieto de una forma bíblica. Entonces nos aplica toda esta verdad a nosotros. Y a los hijos de los que están diciendo, bueno, yo soy hijo acá, yo soy pequeño, bueno, usted va a ir entendiendo de que cuando el Señor, si le permite entrar al matrimonio, cómo debe de ser entonces la crianza bíblica. Pero menciono ello únicamente porque algo que puede ser quizás de aliento es para las mamás o los papás, cuando dicen, es que es tan difícil, es muy difícil. Sí, no es fácil, es exhausto a menudo. Porque después de que el papá regresa de trabajo, tiene que ponerse, como dicen en inglés, su sombrero de papá. Y a la hora de entrar a su casa, llega exhausto, pero dice, aún mis hijos necesitan la instrucción del Señor. Voy a leerles la palabra de Dios. Voy a orar con ellos. Eso requiere esfuerzo grande. Y si usted está ahí tratando de ser fiel al Señor en ello,
algo que le puede alentar es, recuerden, no va a ser para toda la vida. El tiempo se pasa rápido, muy rápido. Cuando es como un abrir y cerrar de ojos. Ya mi hijo tiene 15 años. ¿En qué momento se creció? Entonces, únicamente para resaltar el factor de que le pueda hacer de aliento de que no va a ser así todo el tiempo. Es una etapa. Eso es para alentar a los padres que tienen hijos pequeños. Pero de igual manera también, para alentar a los padres que ya tienen hijos fuera de casa, el Señor puede usarles aún. Ya que ahora ustedes pueden, de una forma despejada, mirar hacia atrás, cómo poder alentar a los hijos en la crianza de sus nietos. ¿Sí estoy usando la palabra nietos, correcto? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, que el Señor nos ayude en ellos, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra y en la crianza de nuestros hijos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas. Y Señor, nos vemos a menudo necesitados de tu gracia. Que nos perdones por las veces en las que hemos procedido de forma errada y pecaminosa en cuanto a la crianza de los hijos. Y te pedimos que nos perdones. Particularmente queremos pedirte, y te pido por mis hermanos, de que tú nos asistas, nos ayudes a permanecer fieles a este mandato y a esta instrucción que tú nos das. Queremos ser fieles a ti, Señor. Y queremos, Señor, saborear los frutos de tu gracia en nuestras vidas. Nadie, ninguno de nosotros merece saborear la gracia de poder tener tu palabra en nuestros hogares. Pero te rogamos ahora que la tenemos, Señor, de que podamos deleitarnos en ti como familia, en la instrucción de tu palabra a nuestros hijos, en el orar con ellos. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, ayúdanos, Señor, a poder serte fiel en ello. Que en todo ello tú seas glorificado. Y que si es tu, Señor, gracia y misericordia, que tú puedas permitirnos ver a nuestros hijos llegar a salvación, arrepentimiento y fe en Cristo. Vendríamos a ser como el apóstol Juan, que diría: nada nos daría más gozo que ver a nuestros hijos caminar en la fe. Y por eso, Señor, te rogamos de que nos asistas, nos ayudes en nuestra lucha con nuestro propio pecado, en la crianza de nuestros hijos, sea con el enojo, la impaciencia, o la pereza, o la falta de dedicación, sea lo que sea. Ayúdanos a serte fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.